Le damos la bienvenida, queridos jóvenes, a todos ustedes. Bienvenidos a este, no sé cómo se llama el periodo, Andy, si es el periodo Periodo de intensivo, como el presión de... corta se llama. Presión corta, imagínense. 9 semanas tenemos, ¿verdad, muchachos, para este periodo? Y es una alegría para nosotros, es una alegría el que ustedes estén nuevamente con nosotros, nos da mucha alegría que estén aquí acompañándonos nuevamente a nuestras reuniones y más cuando lo hacemos de manera junta, de manera que estemos todos juntos, todos contentos, todos alegres. Y esto es para llevar a cabo lo que hemos venido haciendo, reuniones, no dejar de reunirnos, estar siempre en las reuniones, en los cuidados, en la lectura, en los retos, es lo que a nosotros nos gusta. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos nuestras reuniones con una oración? Amén. Señor Jesús, gracias por esta tarde. Gracias que nos podemos reunir. Gracias por este nuevo periodo. Sé con cada uno de nosotros durante todo este semestre. Bendice a cada uno, Señor. Aunque podamos estar en las reuniones, te pedimos por la reunión de hoy. Bendícela. Sé tú hablándonos. Amén. Amén. Gracias, Roberto. Que nos bendiga en todo este semestre. Bueno, este semestre corto, intensivo. Entonces, como lo vieron en una de las invitaciones, vamos a ver la necesidad que tenemos y Dios suple esa necesidad. Pero primero vamos a ver como una pequeña introducción en cuanto a esta necesidad que se encuentra en el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan vemos al Señor de muchas maneras. Lo vemos como el agua de vida, lo vemos incluso como Él se presenta a las personas. Y Él se presenta como el pan de vida, como el pan vivo. Así que vamos a cantar este pequeño himno. Se llama Soy el pan vivo. Está en Juan 6, 44 al 51. Así que ustedes, vamos a ver en este tiempo que estemos con estas reuniones, vamos a ver ese pasaje de la Biblia, cómo Él se muestra, cómo Él se presenta a las personas hambrientas. Ese es una pequeña introducción a lo que podemos ver, una pequeña degustación para que ustedes puedan estar con nosotros. Así que vamos a ir a nuestra querido Puerto Cortés. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que daré es mi carne. Agua yo daré por la vida del mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Amén. Amén. ¿Puede ser otra vez para que nos entonemos un poquito más? Una vez más, ¿qué les parece? Cantaron bien, cantaron bien. Una vez más, para que se nos quede y para la próxima reunión
presentarlo en la pantalla y cantarlo, solo que tenemos problemas técnicos ahorita. ¿Les parece si lo volvemos a cantar, muchachos? Amén. Amén. Oh, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que daré es mi carne. Y agua yo daré por gloria vida del mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comer este pan, vivirá para siempre. Muchas gracias. Impresionante que nosotros aún, esto es un versículo, este es un pasaje bíblico, aún los pasajes bíblicos los podemos cantar, los podemos hacer frases, oraciones. El Evangelio de Juan, tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio de Juan sí es un poquito especial porque es el Evangelio de la vida, es el Evangelio donde nosotros recibimos a esta vida. Y antes de poder nosotros comprender cómo Dios suple las necesidades del hombre, las 9 necesidades, nos menciona el Evangelio de Juan, debemos saber una pequeña introducción, una introducción de cómo esta vida se presenta en el Evangelio de Juan. Así que tenemos listo a Andy. Amén. Bueno, van a escuchar un poco, voy a andar un carro por acá. Como nos decía, como nos decía Daniel, antes de entrar al Evangelio de Juan como tal, queríamos darle una pequeña introducción acerca de cómo el Señor se muestra en los diferentes evangelios, primeramente. Entonces, bueno, Daniel ya les dijo una pregunta que yo quería hacerles, que si ustedes sabían cuántos evangelios hay en el Nuevo Testamento. Pero ya Daniel se la pasó ahí, le pasó la chepia. Entonces, quiero presentarles primero el Evangelio de Mateo. ¿Saben? Mateo presenta pero no sé si ustedes saben por qué un rey es un rey. No sé, alguien me pueda decir eso, que por qué un rey es un rey. ¿Qué lo hace apto para ser un rey? Cualquiera puede contestarme. Elías, ¿qué pensás vos de que por qué un rey llega a ser un rey? Un rey normal, como, no sé, la reina de Inglaterra, por ejemplo. ¿Por qué la reina de Inglaterra es la reina de Inglaterra? A lo que yo pienso. Sí, lo que vos pensás. Bueno, pienso yo que un rey es como una persona similar a un gobierno, que, digamos, los reyes eran en el tiempo de antes los que dirigían pueblos,
monasterios. Bueno, eso supongo yo que es un rey para mí. Ok, sí, muy bien. De hecho, un rey antes, en ese tiempo, como tú lo dices, el rey, normalmente el trono del rey era heredado. O sea que los hijos de los reyes venían y ellos eran el siguiente rey. Entonces quiere decir de que para que un rey sea un rey, debemos ver su linaje primero. Ver desde la primera línea de su papá, de su abuelo, su bisabuelo, todo, de dónde proviene para que él sea un rey. Entonces, asimismo, Cristo tiene una descendencia. De hecho, si nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros podemos ver que viene de Dios, que Dios creó a Adán, después vino Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Isaí, y hasta que llegamos al rey David. Entonces, cuando llegamos al rey David, se divide en dos líneas. Primero se divide en la línea de Natán, después a Elí, y llega hasta María, que María es la madre del Señor Jesús. Después, por el otro lado tenemos a Salomón, que viene Salomón, Jeconías, Jacob, hasta llegar a José, que llega a ser el padre del Señor Jesús aquí en la tierra. O sea, llega a ser su papá quien le enseña muchas cosas. Como sabemos, el Señor Jesús, primeramente, es concebido de María, y eso, tenemos la parte divina y tenemos la parte humana al mismo tiempo. Entonces podemos ver de que Jesús viene de un linaje de un rey, del linaje del rey David viene. Entonces, por esa razón, Mateo nos presenta al Señor Jesús, a Cristo, como aquel que también es un rey. Después de eso, tenemos el Evangelio de Marcos. Entonces, cuando vemos tenemos el Evangelio de Marcos, Marcos nos presenta a Dios como el Salvador esclavo. Entonces, ahora le voy a preguntar, no sé, a Roberto, ¿por qué crees vos de que un esclavo es un esclavo? Roberto. Déjame la pienso un poco. Ok. Aquí no te estoy evaluando como en la evaluación virtual. No se te ocurre de nada. Pues creo que también tiene que ver con descendencia, porque la mayoría de esclavos tienen hijos, ellos llegan a ser esclavos también. Ok, entonces aquí te va otra pregunta. ¿Crees vos que para el dueño del esclavo era importante su linaje? Para el dueño del esclavo, Ajá. sí. ¿Qué relevancia tiene para el esclavo, para el dueño, que él sea un esclavo? A él no le importa, o sea, a mí no me importa. No, Si yo, me, poniéndome me estás preguntando la descendencia del esclavo, que sí es importante para el rey. Esa era la pregunta. Sí. Pues no tanto. Él es un esclavo, va a seguir siendo esclavo. Exacto. Ese es el punto al que yo quería llevar. A un esclavo no le si yo fuera un rey en ese tiempo estoy hablando, si yo tuviera un esclavo no me importaría, porque el esclavo va a ser útil para mí simplemente en el valor que yo le dé al esclavo. No me va a servir para nada más, a mí no me va a importar de dónde venga o quiénes fueron sus abuelos, quiénes fueron sus parientes, porque a mí simplemente me va a servir para lo que yo quiera, nada más. Entonces, Marcos nos presenta a este Cristo como el Salvador esclavo, aquel que no le importó dar su vida por nosotros, a dar todo lo que él tenía por nosotros. Un esclavo simplemente sirve para servir, de hecho. O sea, un esclavo simplemente ocupa aquel lugar
en que Él está atendiendo a todo mundo y no le importa que si Él se siente cansado, no le importa si Él se siente triste, sino que simplemente es una persona que está sirviendo y está sirviendo y está sirviendo a los deseos de su dueño. Entonces, por ese lado, Marcos nos muestra de que Cristo es el Salvador esclavo. Después tenemos a Lucas, que muestra a Cristo como el Salvador hombre. ¿Saben? Aquí, a mí siempre me ha gustado un pasaje de Lucas que está en Lucas 2, 41, que es cuando el Señor Jesús tenía 12 años y ellos fueron a la ciudad. Y el Señor, cuando sus papás ellos regresaban, ellos venían y el Señor Jesús se quedó con los maestros de la ley y todos ellos enseñando. Entonces aquí podemos ver de que cuando ellos ya venían, ya cuando ese pasaje va terminando, dice que el Señor, cuando lo encontraron, María y José lo encontraron, vino él y se sujetó a sus padres. Entonces, aquí nos muestra aquel Cristo de que a pesar de que tenía su divinidad, a pesar de que era nacido del Espíritu, él vino y se sujetó a sus padres. Entonces, me gusta mucho esa parte porque nos muestra de que aquel Cristo también era un hombre. Aquí era un Cristo que así como ustedes, así como yo, así como, no sé, como todas las personas en este planeta, hemos tenido un padre, hemos tenido una madre y nos hemos tenido que sujetar a ellos. Hemos tenido que estar, no sé, si yo vivo en mi casa, yo tengo que sujetarme a las reglas de mi casa. Entonces, asimismo el Señor Jesús tuvo que sujetarse a las reglas de María y José. También el Señor Jesús en Lucas nos muestra un Cristo y oraba, un Cristo que venía y oraba, aquel Cristo de que era humano. Entonces nos muestra en Lucas al Salvador hombre, como hombre. Y por último llegamos a Juan. Juan nos muestra que es, como decía Daniel, como Daniel nos decía, es el evangelio de vida. Que es el evangelio donde nos muestra al Señor como el Salvador que ha venido a darnos vida a nosotros, para que Él se pueda propagar, para que la vida se pueda propagar entre nosotros. Entonces, aquí me gustaba mucho de que existen varias palabras que nos pueden ayudar a entender por qué Cristo llega a ser vida a nosotros. Entonces, la primera palabra que quiero darles es la palabra palabra. Yo sé que es raro, se escucha raro, pero así es. De hecho, en Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, aquí, si nos ponemos a pensar cuando dice que la palabra estaba con Dios, nos está haciendo una referencia al Señor Jesús. Nos está haciendo una referencia al Dios triuno que nosotros conocemos. Nosotros sabemos de que Dios es el Hijo, Dios es el Padre y Dios es el Espíritu. Y nos está haciendo esa referencia a que Dios, aún antes en la eternidad pasada, Cristo estaba con Dios. Entonces, cuando aquí se refiere, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, se refiere a eso, a una manera de referirse a Jesús como la palabra. Y si nos vamos un poquito más allá, cuando vemos el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, simplemente vemos sombras y figuras. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo ya vino a hacer real todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. De hecho, si hemos leído un poquito la Biblia, nos vamos a dar cuenta de eso. Nos vamos a dar cuenta de que Cristo vino y aplicaba la palabra en él. Aplicaba la ley que se le dio a Moisés, todas esas cosas, él venía y las hacía real ahora. Ya no era una experiencia simplemente objetiva, algo por fuera, sino que era más subjetivo, algo que venía desde adentro y era unas experiencias personales. Después, después la segunda palabra que quiero mostrarles es la palabra cordero. En Juan 1:29 nos habla de que he aquí el cordero del mundo, perdón, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí podemos ver de que también nos tenemos que recordar un poquito del Antiguo Testamento.
en el Antiguo Testamento, para que una persona pudiera expiar sus pecados o pudiera ser perdonado por sus pecados, tenía que presentar un cordero delante del Señor. Tenía que presentar un sacrificio delante del Señor. Y este cordero, de hecho, eh, era examinado minuciosamente para que él no tuviera ninguna mancha, para que él no tuviera ningún desperfecto. Entonces, aquí en el Evangelio de Juan nos muestra de que Cristo también es el Cordero. Es aquel que vino y se sacrificó por nosotros, aquella ofrenda que era la mejor ofrenda que podía haber para que pudiera expiar o que nosotros pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados. Y por último, tenemos la palabra escalera. Cuando Cristo vino a la tierra, cuando Dios mismo se encarnó, Él hizo o rompió esa pared que había para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Antes de que Cristo viniera, ningún hombre había conocido a Dios. Entonces Cristo vino a mostrarnos cómo era Dios. Entonces, en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, en Juan 1:18 podemos ver que esto también es real, de que Cristo vino a acercar los hombres a Dios. Y de hecho, hoy en día, ¿no? Y hoy en día también nosotros podemos venir, ya que estamos capacitados para presentar a Dios a los hombres. Porque nosotros tenemos la vida de Dios hoy en día y porque lo hemos aceptado a Él. Entonces, de esta manera es que la palabra escalera y la palabra cordero son una referencia de lo que Cristo nos viene a hacer para nosotros hoy en día, que es la vida. Amén. Que podemos estudiar la Biblia juntos. ¿No habías escuchado acerca de los 4 evangelios como lo trajo Andy, ¿no? Me gustó la parte de lo que es el rey y el esclavo. De que un esclavo, digamos, él no tiene ninguna jerarquía como lo tiene un rey. Que un rey, digamos, de un príncipe creo que después pasa a un rey. Mientras que un esclavo se mantiene, él solo lo usan para su servicio, pues. Entonces esa parte me gustó porque es una similitud que se hace cuando Dios nos trata a todos por igual, nos trata, Él fuerza, dio su vida por nosotros, para que nosotros obtengamos la salvación por medio de Él. Amén, es cierto. Amén. 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 Estuvo disfrutable la palabra. A mí me parece interesante el hecho de que el Señor es rey, pero vino al mundo como esclavo a fin de servirnos. Y pues Él satisface un montón de necesidades, ya que Él es nuestro alimento, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Y pues está accesible a nosotros porque Él vino como esclavo a servirnos a nosotros. Amén. Y pues el rey también. Pues es interesante eso, como un rey nos está sirviendo a nosotros. ¿Y por qué? Porque nos ama. El Amén. Señor nos ama de bajarse a tal grado por causa del amor que tiene hacia nosotros. Y pues cuando Andy me preguntó, no le entendí muy bien la pregunta que me hacía, por eso creo que sería algo pando, pero sí,
Ya después caía en razón que era lo que me estabas preguntando. Y pues sí, un esclavo siempre está dispuesto al servicio, es su objetivo. Y el Señor hace con nosotros. Y que podamos ser estos que disfrutan más estos evangelios. Fin de ver al Señor antes eran tipos, pero ahora lo podemos disfrutar. Se presenta a nosotros de una manera muy rica. Amén. Qué impresionante esto, ¿verdad? Lo que Andy traía es que el evangelio, cada evangelio tiene como un título, ¿verdad? En Mateo vemos el evangelio del reino. Casi todo este libro de Mateo el Señor habla del reino. En Marcos vemos el evangelio que habla del Salvador esclavo, ¿verdad? Y se nos muestra, por eso, bueno, en Mateo vemos la genealogía del Señor, desde sus antepasados hasta llegar al Señor. ¿Por qué? Porque nos habla que Él era el rey, pues que había de venir. Pero en Marcos no nos presenta genealogía, ¿verdad? Solo comienza hablando ya de este que vino a entregarse, ¿verdad? Y que no hablaba sus propias palabras. Luego en Lucas vemos al Salvador hombre, ¿verdad? El Señor casi siempre se presentaba como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Pero Juan nos habla solo de la vida, la vida, la vida, la vida. Es un libro que relata acerca de la vida. Entonces también por ende no vemos genealogía, porque Él mismo es la vida, ¿verdad? Entonces es impresionante ver estas cosas y poder escucharlas, de hecho, ¿verdad? Qué bueno que el Señor, como dice en Juan 1:14 dice que, bueno, Andy habló esto de la palabra, ¿verdad? En algunas traducciones dice el verbo, y el verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Sabemos que el verbo es la palabra, ¿verdad? Entonces, la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, dice Juan. Y eso cambió toda la historia, ¿verdad? Él se hizo carne para poderse hacerse vida a nosotros. Sé que disfrutable es, ¿verdad? De ver que vamos a entrar a este periodo al libro de Juan, que no nos habla de genealogía, no nos habla de mitos, sino que su enfoque es que nosotros recibamos la vida. Ahora, tuvimos una palabra bien, pero bien bonita, bien preciosa. Estuve escuchando alguno de sus testimonios y dijeron que nunca habían escuchado esta palabra. Qué oportunidad la del Señor de que en este tiempo de esa manera. Pero también puede testimonio ya en general, porque digamos todos estuvieron en grupos diferentes. Pero vamos a escuchar el testimonio de 3 jóvenes, así para que nosotros nos animemos aún más a poder practicar esto. Amén. El micrófono. Ahí está. Listo. A mí me gustó bastante que las palabras cordero, escalera y palabra
son expresiones de la vida de Dios y fui muy impresionada con el punto de que sabemos que nuestra vida sin Dios no tiene ningún sentido, solo lo tiene hasta que la vida de Dios entre en nosotros y solo en ese momento sabemos que estamos completamente llenos de Él y podemos expresarle. Amén. Yo también disfrutaba, hay dos versículos que mencionaron que me gustaron mucho, que el primero es Juan 1:29, que el día siguiente vio a Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me gustó mucho este versículo porque ver de que este Cordero es Cristo y de que como una ofrenda vino y nos limpió y nos salvó de nuestros pecados. Y así también el otro versículo que disfruté también es 18. Que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De que Dios, que por medio de su Hijo, nosotros ahora podemos venir a Él y que ahora le conocemos y podemos tener una cercanía con Dios y una comunión más cercana, perdón, una comunión más cercana con Dios y así poderle disfrutar. Amén. Amén. Qué gozo escuchar estos testimonios. Y para ir terminando, queridos jóvenes, tenemos unos anuncios muy especiales, algo interesante, algo nuevo. Vamos a querer practicar este semestre corto intensivo. Pues primero agradecerles por haber estado en esta primera reunión del segundo trimestre del año. La reunión está siendo grabada porque se quiere subir a la plataforma de YouTube. Si tienen alguna duda o quieren volver a escuchar lo que se dio la palabra, pues pueden verla en la plataforma. También queríamos preguntarles cómo están ustedes disponibles de pasar la reunión para el día jueves a la misma hora, a las 3. En caso de que ustedes no puedan, pues siempre se dejará este día. Entonces podrían avisarnos, escribirnos y decirnos si pueden asistir a la reunión en caso de que fuera el jueves a las 3 de la tarde. Y si tienen alguna pregunta, comentario, pueden escribirlo en el chat. Y si tienen preguntas también que surgieron en el tiempo de grupo, ustedes pueden también hacerlas durante la semana. Hay un nuevo reto que vamos a comenzar el día de hoy y es Primera de Samuel. Hoy comenzamos con el capítulo número 1 y vamos a leer Primera y Segunda de Samuel. ¿Qué más, Daniel? No, pues esos serían los anuncios. Nosotros estaremos contactándolos a ustedes para tener este tiempo de preguntas y respuestas. Pueden haber preguntas y respuestas en las cuales ustedes queden con una duda. No solo ustedes, sino todos nosotros podemos quedar con una duda y las podemos resolver.